Ya han pasado 50 partidos, ya tenemos una cifra que nos sirve para hacer un análisis bastante más certero sobre el trabajo de Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona. Y los datos son contundentes. Empeora a Rijkaard, empeora a Luis Enrique, empeora a Guardiola, empeora a Valverde, empeora al Tata Martino y empeora, sí, y con mucho, a Ronald Koeman. Venga, vamos a ver si gripa la chavineta. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? En las últimas semanas me habéis escuchado muchas veces en el canal quejarme de que los culés no quieren hablar de fútbol, de que la prensa deportiva en Barcelona no quiere hablar de fútbol, que cualquier análisis que hacen intenta escapar de lo futbolístico, parece que no les interesa, y he dicho, vale, voy a entrar en vuestro juego. He decidido entrar en el juego culé. ¿No queréis hablar de fútbol? No hablamos de fútbol. Si queréis ver algo sobre fútbol, en la crónica del partido de ayer, incluso en las notas, en el análisis de portadas de esta mañana, he desgranado un poquito lo que fue el partido en clave Real Madrid y en clave Barcelona de ese clásico de este domingo. Pero, como repito, ellos no quieren hablar de fútbol, vamos a hablar de datos. 50 partidos lleva el señor Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona. 50, que yo creo que como cifra ya da para atreverte con algún análisis, con alguna opinión un poco más formada. Y para empezar, antes de ir con datos realmente espectaculares que hemos encontrado en Twitter desde anoche, recordaré que desde que llegó al Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández ha ganado un partido en la Champions, y ya ha jugado 6, y ha sido ante el Victoria Pilsen, todo lo demás derrotado, empate. Ha sido eliminado en la Champions, una vez, y ya veremos si otra. Ha sido eliminado en la Europa League, ha sido eliminado en la Copa del Rey, ha sido eliminado en la Supercopa de España. Ha quedado segundo en Liga, teniendo que contar con ayudas arbitrales para no perder esa segunda posición que le daba además pie a jugar la Supercopa de España, que se disputará en unos meses. En esta temporada ya ha perdido un clásico, ya ha dejado al equipo con pie y medio fuera de la Champions, y las sensaciones, 200 millones de euros después y 4 palancas después, no pueden ser peores. Pero repito, no voy a hablar de sensaciones, tal. No queréis hablar de fútbol, yo lo respeto. Supongo que no queréis hablar de fútbol porque lo que es fútbol en el Barça, poquito. Atentos a este tuit, o a estos dos tuits, de Pedro Martín, trabajador de la cadena COPE, que es como si fuera, bueno, Mr. Chip, para el que no lo entienda, el tema de los números y demás. Saldo de los últimos entrenadores que llegaron a 50 partidos con el Barça. Rijkaard, voy a ir con las victorias, ¿vale? Con las victorias y las derrotas. Los empates me los voy a dejar un poquito de lado, ¿vale? Rijkaard, 28 victorias, 10 derrotas. Guardiola, 37 victorias, 5 derrotas. Tito Vilanova, 36 victorias, 6 derrotas. Tata Martino, 37 victorias, 5 derrotas. Luis Enrique, 42 victorias, 5 derrotas. Valverde, 36 victorias, 3 derrotas. Koeman, 33 victorias, 10 derrotas. Y Xavi, que el mismo Pedro Martín dice que es el peor, 28 victorias, 11 derrotas. El saldo completo de Xavi en esos 50 partidos son 28 victorias, 11 empates, 11 derrotas, 94 goles a favor y 51 en contra. Peor que Koeman, que en sus primeros partidos como entrenador del Barça ganó 33, empató 7, perdió 10, 117 goles a favor y 53 goles en contra. El dato es terrible. Es que no es que sea el peor, es que es el peor con mucho. Xavi Hernández es el peor entrenador de los últimos no sé cuántos años del Fútbol Club Barcelona, porque aquí hay entrenadores, por ejemplo, Rijkaard ya ha llovido, desde que estuvo Rijkaard en el Barça. O sea, hablo de memoria, que puede ser 15 años por lo menos. O sea, puede que Xavi sea el peor entrenador del siglo XXI en el Barça. En los primeros 50 partidos, que además siempre se supone, quizá de manera errónea, pero bueno, se supone que suelen ser los mejores momentos para un entrenador por aquello de que hay un cambio de dinámica. En los primeros partidos el equipo está más enchufado, en los primeros encuentros el equipo es más competitivo, se adaptan mejor a las exigencias del nuevo técnico, porque los que no jugaban ahora quieren jugar, los que juegan quieren seguir jugando, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esos 50 partidos,
Volvemos a recordar lo de antes. Xavi se ha comido eliminaciones y ridículos en todas y cada una de las competiciones que ha jugado el Barça, incluida la extra, que fue la Europa League de la temporada pasada. Y es que, como bien apuntaba Pedro Martín, los números no pueden ser más tristes. Es que son muy tristes. Ya no es que sea el peor entrenador en cuanto a fútbol, o que eso es más debatible porque es algo muy subjetivo. Es que en números está a años luz de, por ejemplo, Luis Enrique, e incluso de alguien como Ernesto Valverde, que lo echaron a patadas del Barcelona, con una lluvia de críticas feroz porque solo ganaba ligas. Porque solo ganaba ligas. Yo vuelvo a decir lo que he dicho esta mañana en el análisis de portadas. Salvo que al Real Madrid le entre una pájara, salvo que el Real Madrid tenga muchos problemas después del Mundial, lesiones, jugadores fuera de forma o tal, el Barça no va a ganar esta liga. Es otra liga de esas que despreciaban cuando estaba Ernesto Valverde, que el Barça va a palmar. Y lo peor es que, con 200 millones de euros invertidos y 4 palancas que convierten al club en un club a la deriva y más cerca de la sociedad anónima deportiva que de ganar una Champions. Pero nos vamos a centrar no en Tata Martino, no en Luis Enrique, no en Guardiola, no en Rijkaard, no, nos vamos a centrar en la comparativa con Koeman, y ahora os explico por qué. Aquí tenéis de otra manera explicado ese enfrentamiento con Koeman, enfrentamiento entre comillas. 28 victorias por 33, 11 contra 7, 11 contra 10. Marcó bastantes más goles el Barcelona de Koeman, 117 contra 94. Estamos hablando de un saldo de, creo que son 23 goles, puede ser, sí, 23 goles más a favor del Barça de Koeman, que decía que no jugaba nada. Y en contra casi se dan la mano. 51 goles en contra por 53 del Barça de Koeman. Es decir, el Barça de Koeman, que no jugaba a nada, porque para mí no jugaba casi nada, lo debo reconocer, ha metido 20 y pico goles más que el Barça de Xavi, que según nos contaban era una máquina de hacer fútbol. Pero volvemos a la comparativa. A Koeman lo echan por una serie de malos resultados, es evidente, y por decirle a los culés, esto es lo que hay. Nunca olvidaremos que Koeman les puso a los culés de frente contra la realidad. Y les dijo, señores, es que con esta plantilla yo no puedo hacer nada. Es que con esta plantilla esto es lo que hay. Es que no da para más. Es que con Memphis Depay, con Luke de Jong, con Aubameyang, con Ferran Torres, con Kaiser García y tal, llego hasta donde llego. Lo echaron. Lo masacraron. Porque en Barcelona llevan muy mal la verdad. Llevan muy mal la sinceridad. Llevan muy mal que les digan, sois inferiores al Real Madrid y no le vais a poder ganar porque no tenéis mimbres para ganarle. Llegó Xavi. Y durante los primeros meses, si os acordáis, la excusa es, no, es que la herencia de Koeman, es que el equipo tal, pero aún así le fueron fichando jugadores en enero. Sobrevivió a las críticas porque era el nuevo, porque era el sustituto de, porque había llegado con la temporada empezada, porque no era su proyecto, y yo decía, vamos a ver la temporada que viene. Bien, la temporada que viene ya está aquí. A Xavi le han fichado todo lo que ha querido. Todo. Él dice que falta algún retoque, que el retoque ya os digo yo quién es, Bernardo Silva, pero claro, tampoco es plan de que el Barcelona se gaste hasta el dinero del Atlético de Madrid, bueno, creo que tampoco tiene, del Real Madrid, por poner otro ejemplo. No es posible, no es viable. Le han dado un plantillón. Una plantilla infinitamente mejor que la que tuvo Ronald Koeman. Una plantilla con uno de los mejores delanteros de los últimos 10 años, que es Robert Lewandowski. Uno de los mejores defensas de los últimos 10 años en la liga, que es Koundé. Una plantilla en la que te han traído a Rafinha por 70 kilos, que no los vale, pero mejora a Adama Traoré, evidentemente. Una plantilla en la que te han conseguido renovar a Dembélé, que lo querías mandar a la grada, pero ahora es titular indiscutible, aunque eso lo único que hace es recortar, amagar y centrar, es lo único que hace. Por suerte tiene a Lewandowski para rematar los centros, si no, el juego de Dembélé no valdría para absolutamente nada. Le han traído a Marcos Alonso, le han traído a Christensen, le ha traído a Kessie, que estos ya no son grandísimos fichajes, pero bueno, son fichajes que por lo menos le dan algo más de profundidad a un equipo que la temporada pasada no la tenía. ¿Qué ha sucedido? Pues que en Liga, es verdad, le ha dado para dar un saltito, porque evidentemente tiene plantilla para ganar a casi todos los equipos de la Liga, porque es una Liga mediocre, esto lo hemos dicho siempre, no lo decimos ahora porque esté el Barcelona como está, no, lo hemos dicho siempre, pero cuando han llegado los partidos serios, y por serios me refiero a 4, que son los que ha jugado el FC Barcelona esta temporada, Bayern, los 2 del Inter y el del Real Madrid, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Es decir, ahí, que es donde se tiene que notar la mano del entrenador, es donde
el Barça no ha hecho nada. Porque para ganarle al Elche, para ganarle al Cádiz, para ganarle al Celta, para ganarle, en el Camp Nou sobre todo, para ganarle al Real Valladolid, etc., la plantilla puede incluso tener autogestión. Esto es más viejo que el ruido. O sea, yo he visto al Real Madrid con plantillas cogidas con pinzas y una crisis deportiva increíble, ganar un montón de partidos casi por la autogestión de la plantilla, sin necesidad de notar la mano del entrenador. Bueno, pues el Barça no necesita a Xavi, o este Barça no necesita a Xavi, para ganar el 85-90% de partidos de liga, porque el nivel de la plantilla es muy superior a lo que hay en España. Pero el Barça sí que necesita a su entrenador para ganar al Bayern, incluso para ganar al Inter, que está haciendo una temporada bastante mediocre en Italia, pero que si no te lo tomas en serio te puede pintar la cara, y te la ha pintado, y por supuesto para ganarle al Real Madrid. ¿Qué pasa? Que el peor Bayern de los últimos años andando le ganó al Barça, que un Inter cogido con pinzas le ganó al Barça, que un Inter cogido con pinzas no le ganó de milagro al Barça en el Spotify, y que el Real Madrid ganó andando, y con Ancelotti tocando un par de piezas a nivel táctico para barrer a Xavi. Es decir, Militao es el que empareja con Lewandowski, por ejemplo, se acabó Lewandowski. Y en el centro del campo, si tú me pones a De Jong, Pedri y Busquets, no hace falta ni que mueva mis piezas porque te voy a barrer. O sea, el señor Xavi Hernández, quizá en el día más grande de la temporada, con permiso del Inter, que ahí lo perdieron todo, que es el clásico, porque para ellos el clásico es la vida entera. Ese día, el señor Xavi Hernández sale con un centro del campo que es antinatural, anticompetitivo y que sabe que va a ir al matadero. Porque en cuanto ves la alineación del Real Madrid y ves que juegan Fede Valverde, que juega Tchouaméni, que juega Kroos y que juega Modric, no puedes salir con ese centro del campo. Y además es que la alineación del Real Madrid sale 2 horas antes. 2 horas antes, no como la del Barça que sale 1 hora antes. Es decir, si Xavi tiene algún tipo de duda, puede modificar esa alineación a última hora. No lo hizo. No lo hizo. Salió con un centro del campo que iba a naufragar ante el Real Madrid. Y luego los cambios fueron hombre por hombre. Sota, caballo y rey. 0 riesgos, 0 intervención en el partido. Peor entrenador que Koeman. Peor entrenador que Koeman. Al menos en los primeros 50 partidos. Ya veremos a lo largo de su carrera, porque evidentemente Xavi tiene que tropezar mucho, se tiene que pegar hostias como panes para empezar a crecer, porque digo yo que lo que es Xavi en 2022 no lo va a ser en 2028, digo yo que sea otro tipo de entrenador, pero aquí, en el Barça, no está haciendo nada. 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 Está ganando porque ahora mismo tiene jugadores para ganar partidos, pero cuando le toca intervenir a él, no modifica nada. Cuando le toca ser intervencionista, el Barça no considera, o sea, no tiene ninguna ventaja. Y cuando le toca hacer una alineación potente, una alineación con sentido para los partidos grandes, se la pegan todos. En absolutamente todos. En todos comete algún error infantil y en todos comete o abre alguna grieta que el Barça por ahí cae. Peor que Koeman. La única diferencia es que ha contado con una protección absolutamente salvaje por parte de la afición y por parte de la prensa. Lo de la prensa con Xavi, baño y masaje constante, es de las cosas más obscenas que he visto en mi vida. Zinedine Zidane, que 4 días después de aterrizar en el Real Madrid, como quien dice, ganó la Champions y casi gana la Liga, tuvo palos casi diarios por parte de la prensa. Xavi Hernández, que ha hecho el ridículo en todas las competiciones, se le sigue defendiendo a día de hoy. Pues yo como madridista puedo decir una cosa, que es que J. Jordi le escuchaba o le leí ayer decir, no, es que el madridismo ataca a Xavi, que no. Escúchame, J. Jordi, o los culés que estén viendo este canal. Xavi, quédate. Pero Xavi, quédate toda la vida. Quillo Barrios, hablando en nombre de Quillo Barrios, aquí no voy a hablar en nombre de ningún madridista, Quillo Barrios pide un contrato vitalicio para Xavi Hernández. Fijaros si me da miedo a mí Xavi Hernández. Hay un vídeo de hace unos cuantos meses en el canal, incluso antes de acabar la temporada pasada, que yo creo que se titula algo así como La chavineta no nos da ningún tipo de miedo. Octubre de 2022. Seguís defendiendo a Xavi. Y yo digo, dejad trabajar a Xavi Hernández. Dadle más confianza. Por mí, que se quede toda la vida. Y que además ponga a Kaiser García como titular todos los partidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.